nos va a conversar sobre epilepsia y comorbilidades. Adelante, doctor. Entonces van poniendo aquí, aprovecho para agradecer al comité organizador por la invitación, sobre todo a la doctora Claudia Valencia, ¿no?, que nos conocemos hace pocos meses, y es un honor estar aquí con gente de la talla del doctor Jaime Carrizosa, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, y vamos a establecer vamos a hablar sobre un tema que a mí me genera muchísima interés y que he venido trabajando los últimos años sobre esto, y van a ver, es un tema muy apasionante, ¿no? Hace rato hablaban un poco ya cuando le preguntaban a Jaime sobre las evaluaciones neuropsicológicas, y vamos a hablar, es un tema súper amplio, hablar de las comorbilidades en epilepsia infantil, espero que no, vamos a ir corriendo, son muchísimas cosas, entonces no me tomé la pastilla en la mañana, ¿no? Me debe haber tomado la pastilla y no me la tomé, entonces van a ver un poco la impulsividad sobre la plática. ¿Estamos? Entonces, las comorbilidades, como bien decía Jaime, cada vez hay un mayor reconocimiento de las comorbilidades en los pacientes con epilepsia, y en los últimos años se ha tratado de encontrar cuál es el fenómeno que está favoreciendo o no la presencia de los mismos. Por ejemplo, una comorbilidad de no poder la plática es que no sirva el cable. No. Bueno, entonces, dentro de las comorbilidades, algo muy interesante, y lo que ustedes van a ver, como también hablaba Jaime, es qué tanto la manifestación del trastorno del neurodesarrollo que estoy evidenciando mientras ponen esto van a ver mucho que dentro de los trastornos de la comorbilidad, normalmente lo que nos vamos preguntando es, ¿qué tanto si la manifestación que estoy viendo es parte del fenómeno de la epilepsia? O sea, si este fenómeno que estoy viendo comórbido es parte de la epilepsia, o es parte de la epilepsia, o sea, la epilepsia va favoreciendo o generando un problema en la aparición de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué tanto las manifestaciones que estoy viendo son parte de los antiepilépticos? ¿O qué tanto lo que estoy viendo es un fenómeno asociado? Porque es muy frecuente, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo sabemos que afectan a cerca del 10 o 15% de la población. El hecho de que un paciente tenga epilepsia no quiere decir que no pueda tener un trastorno por déficit de atención, y la gran dificultad que tenemos es que normalmente carecemos de bases de datos o de seguimientos de cortes de niños para poder establecer en qué momento generó un fenómeno, por ejemplo, de trastorno por déficit de atención, y luego empezó con el fenómeno de epilepsia. Entonces, eso ha dificultado a veces poder establecer con exactitud dónde estamos y los fenómenos que vemos y si esto requiere tratamiento o no. Pongo el disclosure otra vez, porque vamos a hablar algo de fármacos. Este es el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que cumple 75 años, y un poco es revisar todo esto que estábamos platicando, ¿no? Esta es una publicación que hicimos con Reina Durón de Honduras, ¿no?, donde estamos estableciendo que estos 10 años, del 2010 al 2020, es el gran reto de las enfermedades neuropsiquiátricas, y que finalmente muchas de las enfermedades en pediatría se vienen controlando, ¿no?, y que cada vez lo que vemos, y ustedes me imagino que muchos de los que son pediatras y médicos generales aquí, el fenómeno que vemos con mayor frecuencia son problemas del neurodesarrollo, y eso es muy interesante. Y hay conceptos, como les decía, muy complicados, ¿no? ¿Qué causa la comorbilidad y qué de esta comorbilidad es reversible? Esto es, si yo veo un chico que tiene una epilepsia focal estructural y además de esto tiene un trastorno por déficit de atención, quiere decir que este trastorno por déficit de atención, si trato la epilepsia focal, va a desaparecer o no necesariamente va a desaparecer, y por lo tanto en concordancia de eso tengo que tomar las decisiones terapéuticas y de seguimiento en estos pacientes, ¿no? Sobre todo en la infancia, donde sabemos que hay
un cerebro en remodelación y que las modificaciones de la expresión de los canales y de los genes sobre la hiperexcitabilidad le va a impactar sobre el fenómeno del desarrollo de toda la conectometría. Hoy estamos muy de moda en el conectoma y hemos venido cambiando los conceptos a pensar que solamente el cerebro funciona por áreas muy específicas, ¿no? Donde el frontal hace que yo piense y el otra área hace que hable, ¿no? Y hoy sabemos que es un gran sistema y que definitivamente cuando impacto sobre uno de esos sistemas, seguramente ahorita les voy a enseñar impactando sobre lo demás, ¿no? Por eso puedo lograr el control de las crisis o controlar las crisis va a ser la diferencia, debe modificarse el tratamiento inicial, porque ahorita como hablaba el doctor Chinchilla, muy interesante, ¿no? Sabemos que el 70% de los pacientes se van a controlar con fármacos, con uniterapia o politerapia. Pero cuando yo voy a empezar un tratamiento farmacológico para un chico que tiene una epilepsia focal, debo establecer mi tratamiento inicial no solo en el tipo de epilepsia que tiene el pequeño, sino también en la comorbilidad inicial, por lo que es bien importante, también lo decía Jaime, ¿no? Si yo no identifico la comorbilidad inicial de este paciente, puede ser que si le doy un antiepiléptico, que sí está indicado para su epilepsia, pero no para el fenómeno conductual que tiene, a lo mejor lo pongo peor. Y yo estoy favoreciendo una comorbilidad. Entonces, cuando yo voy a iniciar un tratamiento antiepiléptico, es súper importante no solo valorar la parte de la epilepsia que tiene, sino cada vez estamos pujando más porque hay evaluaciones neuropsicológicas iniciales que me permitan identificar al sujeto y que yo pueda saber con este gran equipo de trabajo que me tengo que ver involucrado si debo modificar o no el tratamiento inicial. La otra cosa bien interesante es si los antiepilépticos más nuevos han logrado modificar la expresión de las comorbilidades a lo largo del tiempo o no. Por ejemplo, si el hecho de tener o empezar pacientes con valproato, ¿no? Va a controlar muy bien la epilepsia, pero a lo mejor esto va a generar un fenómeno o activar fenómenos de depresión o de manía como los GABAérgicos, ¿no? Y eso nos pasa mucho con levetiracetam, no sé si ustedes lo viven. Levetiracetam se ha vuelto un fármaco que se utiliza con gran frecuencia porque tiene un perfil de seguridad muy amplio, pero por otro lado su efecto GABAérgico favorece e impacta sobre fenómenos de irritabilidad en los chicos y puede favorecer la depresión. Entonces yo tengo un chico con epilepsia focal y el chico está deprimido y yo pienso que le voy a dar un buen tratamiento con levetiracetam y se lo doy, a lo mejor lo deprimo más, eso impacta sobre la calidad de vida y perpetúa un fenómeno de crisis que no necesariamente debe estar ahí porque tomé una mala elección. Entonces las comorbilidades son muy importantes para la elección que tenemos que ir tomando. Y sabemos que es muy difícil, ¿no? Esto ha venido cambiando, tanto con toda la cantidad de crisis que tenemos y que tenemos que ir modulando, ¿no? En los estudios de epilepsia y comorbilidades, pues sabemos que hay una gran cantidad de pacientes que tienen trastornos comórbidos y esta es la bidireccionalidad, ¿no? Niños con neurodéficit tienen un mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Evidentemente, pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, pacientes con hemiplegia, con cuadriplegia, que tienen lesiones del cerebro, sabremos que no solamente van a tener problemas de cómo se mueven o de un problema cognitivo, sino también pueden favorecer más problemas en el desarrollo. Entonces es muy interesante que el fenómeno sí puede ser bidireccional y las conductas del comportamiento y alteraciones pueden ser tan frecuentes como 1 de cada 3 y hay que irlas a buscar. Nosotros tenemos la oportunidad de participar junto con Yacapap en el ebook y los invito a que lo lean, ¿no? Es un capítulo que está libre de acceso para que puedan leer sobre todo las alteraciones psiquiátricas, que algunas de esas no las vamos a poder tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, entre la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo, que afortunadamente desde el 2013, cuando el DSM-5 hizo la modificación y dijo que muchos de los trastornos que pensamos que eran psiquiátricos ya no son psiquiátricos, sino son trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención, como el autismo, como los trastornos del lenguaje. Entonces eso es maravilloso, porque entonces quiere decir que sí puedo hacer una intervención temprana, aunque el paciente tenga epilepsia. Y eso me genera un gran reto como el médico de ese niño para poder establecer no solo la mejoría en el control de las crisis, sino evitar los impactos sobre el neurodesarrollo que puede tener. Porque sabemos que esto va, como decíamos, impactar sobre la monoterapia inicial
y podamos establecer si este impacto que vemos en la epilepsia es real o es aparente. Algo que está muy bien establecido es que las crisis tempranas tienen más efecto cognitivo y por lo tanto chicos que empiezan con epilepsias antes de los 2 años de edad probablemente suelen tener impacto sobre su funcionamiento cognitivo y suelen tener más trastornos del neurodesarrollo que la población general. Y esto está dado por esta imagen que a mí me gusta mucho, donde si ustedes se fijan, el cerebro junto con el sistema inmunológico son los únicos 2 sistemas en todo nuestro organismo que funcionan a base de inhibición y de activación. Y de manera muy interesante, en los primeros meses de vida, el sistema inhibitorio, el sistema GABAérgico, es un sistema excitatorio. ¿Por qué es un sistema excitatorio? Porque si yo desde que nazco inhibo el desarrollo cortical, entonces no podría generar estas conexiones de 3 trillones de neuronas que se van conectando, pero evidentemente el hecho de que haya tanta hiperexcitabilidad también favorece, uno, que la neurona con mayor frecuencia sea hiperexcitada y convulsione, no tengo un sistema de regulación, pero al mismo tiempo, si yo modifico esta actividad o este circuito con estas actividades anormales, lo que me voy a encontrar es que el paciente tendrá una modificación en cómo está favoreciendo todo el proceso de neurodesarrollo. Y así tenemos a nuestros pequeños, y entonces nos encontramos en esta lucha, ¿no?, muy interesante, entre lo que tenemos que tratar y todo lo que tendríamos que estar pensando cuando tratamos a un niño, ¿no? Parte de lo que decía, muy interesante, Jaime, es la calidad de vida. Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Infantil de México donde vimos que en general el concepto de calidad de vida para un paciente con epilepsia es malo. Y eso es bien interesante, porque cuando nosotros vimos esto, de manera interesante vimos que la percepción de calidad de vida es malo en general, sobre todo por la afectación de funciones cognitivas, que no tiene relación con el control de las crisis. Entonces, es bien interesante porque cuando yo veo calidad de vida, pareciera que el paciente no solo le interesa no tener crisis, sino lo que le interesa es no sentirse mal. Y por lo menos la experiencia en el Hospital Infantil de México, yo no sé si sea la misma en Colombia o en Honduras, o aquí en El Salvador, es muy interesante, pero los chicos adolescentes se dejan de tomar los antiepilépticos, porque uno se tiene que ir a la fiesta, quieren tomar alcohol, pero otros porque no se sienten bien, se sienten diferentes. Y esto es muy interesante porque esta sensación de pertenencia que tiene que tener el chico puede modificar, y entonces a veces, fíjense qué interesante, ¿no?, es más lo que hace sentir la pastilla que lo que está controlando las crisis. Y entonces podemos empezar a tener un fenómeno de mal control de crisis y tener una epilepsia de mal control y pensar que es una epilepsia refractaria, cuando en realidad lo que estoy teniendo es un chico adolescente que no se toma la pastilla porque no se quiere sentir mal o no se quiere sentir deprimido. Y a veces nosotros no tenemos forma de medirlo, sobre todo cuando son antiepilépticos de farmacocinética lineal como el levetiracetam, donde es muy difícil y no tenemos niveles séricos adecuados, pues tenemos que confiar en lo que nos dice el chico, ¿no? Si el chico dice que se la está tomando, pues digo, perfecto. Pero entonces es muy importante ver la de la calidad de vida, los deterioros que van teniendo estos pacientes, ¿no?, importante en el niño, sobre todo con bajas calificaciones, reprueban de manera frecuente, tienden a tener más expulsiones, tienden a tener más rechazos por sus compañeros. O sea, el tener epilepsia no solo per se genera un problema, sino todas las situaciones que están teniendo. Y ahorita les voy a enseñar un estudio que hicimos en Latinoamérica muy interesante, una encuesta, pero por lo menos en México el tener epilepsia hace que el 70%, por lo menos en el Hospital Infantil de México, de los padres no le digan a la familia, no le dicen a la familia que su hijo tiene epilepsia. Y no sé si aquí es lo mismo. A pesar del tabú y de todo lo demás, la gente se lo queda callado. En México, en las escuelas, si ustedes llegan y dicen, oiga, toc toc, mi hijo viene a segundo de primaria, quiere estar aquí, pero tiene epilepsia. La respuesta del colegio es, uy, no, fíjese nada más que aquí. Les da pánico tener a los niños con epilepsia, y aún hoy en día chicos que convulsionan en la escuela los corren en México. Y desafortunadamente hay pocos países en Latinoamérica. Colombia es uno de ellos que tiene una ley que protege, ¿no?, Argentina, pero la verdad es que no tenemos leyes que vayan muy dirigidas a controlar o regular este tipo de situaciones. Aquí van a ver diagnósticos que tienen: depresión, ansiedad y problemas de aprendizaje. Cuando yo veo factores de riesgo para la presencia de problemas en el aprendizaje y comportamiento, van a ver que David lo divide en varios temas, ¿no? Uno es las variables demográficas como factores socioculturales,
que nosotros pensábamos que las diferencias podían ser mínimas, pero ahorita les voy a enseñar una encuesta que hicimos hace algunos años. Hay variables neurológicas, el inicio de crisis tempranas tiene más impacto sobre las comorbilidades que que empezar más tarde. La otra es tener sintomáticas o que tenga una causa la epilepsia, pareciera que esto puede ser asociado con mayor comorbilidad. Los tratamientos antiepilépticos, seguimos sabiendo que las benzodiazepinas, el fenobarbital y el topiramato siguen siendo los que tienen más impacto sobre este proceso. Entonces, fenobarbital puede ser un medicamento muy barato, muy económico, pero hay estudios que han determinado que puede bajar hasta en 10 puntos el CI de un chico, ¿no? Entonces también hay que pensar si le voy a algo más barato, pero al final del camino voy a provocar un deterioro o un retraso, ¿no? Dentro de las principales causas puede ser el tipo de epilepsia. Sabemos que las epilepsias así le llama David Dunn, ¿no? También epilepsias no complicadas, y si veo la epilepsia mal o complicada o no controlada, vean los porcentajes. En amarillo están los porcentajes de la población general. O sea, el tener un trastorno por déficit de atención en la población general va del 2 al 5%. Hay un estudio de Polanski de la Universidad de Sao Paulo que el metaanálisis de TDA es 5.2%, pero vean, cuando yo veo el trastorno por déficit de atención, prácticamente se puede triplicar en pacientes con epilepsia. Entonces es muy interesante cuando voy viendo la fenomenología que voy viendo. Y otra cosa interesante es que hay un estudio que hizo Devinsky, dos estudios muy interesantes. Uno es que él en Islandia determinó que el riesgo de TDA en pacientes con epilepsia era hasta el 37%, es altísimo, ¿no? Claro, es una población muy bien controlada. Y la otra es que cuando ustedes comparan los trastornos de ansiedad y se comparan un estudio entre pacientes con epilepsia, con cardiopatías y la consulta general, vean cómo es peor o da más ansiedad tener epilepsia que tener una cardiopatía congénita. Lo cual para los médicos se nos haría como más, o sea, tener una cardiopatía congénita que te puede llevar a la muerte sería más ansioso, ¿no?, que tener una epilepsia que de repente puede una crisis, pero en general el paciente con epilepsia suele tener crisis de ansiedad más importantes. Hay estudios muy interesantes, ¿no?, donde se ha visto los impactos de la función cognitiva en epilepsia, sobre todo en las epilepsias focales, hay un impacto importante sobre la memoria y problemas de flexibilidad mental. Y este es un estudio muy interesante, ¿no?, donde entre más crisis tiene el paciente, más problemas atencionales. Si la crisis es más prolongada, probablemente hay mayor problemas de memoria. Entonces, es interesante porque a lo mejor ni siquiera es el tipo de crisis, sino el fenómeno de la crisis, la frecuencia y la duración, la que va a ir impactando en diferentes áreas. Probablemente no, el hecho de que una crisis sea más prolongada le pegará al hipocampo y definitivamente esto va a ir generando problemas de memoria. Por lo tanto, tener crisis también muy prolongados, estatus epilépticos frecuentes, va a tener un mayor impacto sobre esta región hipocampal, sobre todo sobre C2A, y que finalmente son cuestiones que probablemente no sean reversibles, ¿no? Otras comorbilidades específicas, ¿no? El trastorno por déficit de atención, que en Latinoamérica nos seguimos peleando por dos cosas interesantes. Uno es, ¿sí existe o no existe, ¿no?, el TDA? Y mucha gente dice que no existe, que es un problema de crianza. Y dos es quién lo tiene que ver. Porque fíjense que muchas de las comorbilidades es muy interesante, y les voy a platicar un poco aquí en la anécdota de México lo que pasa, ¿no? Es mi hijo tiene un poco brinca, ¿no?, es un poco latoso, ¿no?, y entonces lo llevo al colegio y me dice el colegio, no señor, mire, lo que usted tiene que hacer es un electroencefalograma. Va a entrar al kinder, ¿no?, tráigame un electroencefalograma. ¿Dónde se lo puedo tomar? Ahí barato con el doctor Barragán, ¿no?, unos $200 sin bronca, ¿no? Entonces ya lo lleva el chavito, ¿no? Y luego ya resulta que ahora no tienen que dormir nada, ¿no? Entonces para hacer un electro, desvelo total. Que es una friega, porque los condenados chamacos se duermen 15 minutos en el coche y duérmelos en el estudio, es imposible. Entonces llega la mamá después con unas ojeras, después de una semana donde por fin lo logró. Ya, bueno, ahora damos un disco, ¿no?, muy lindo, ¿no? Cobramos $50 más por eso, pero entonces te daban unas hojas, ¿no?, y lo revisa la maestra, ¿no? Su hijo tiene una actividad delta polimorfa frontotemporo-occipital izquierda con correlación de brotes parietales derechos, típico de una actividad epileptiforme. ¡Wow! ¿No? ¿Y qué hace? Vaya con el doctor Barragán para que le dé tratamiento. Con esto lo que les digo es que a veces, bueno, ¿y qué hace el papá? Pues va con el pediatra, ¿no? Va con su médico general.
¿Y el médico general qué le dice? Señora, ¿qué cree? Yo no sé leer electros, ¿no? O sea, nadie le pregunta ni siquiera por qué se lo mandaron a hacer. Bueno, el trastorno por déficit de atención así es. Es un poco chusco, pero así sucede. Y eso es muy importante cuando evaluamos TDA, porque si un neurólogo o un pediatra, un paciente con epilepsia detecta trastorno por déficit de atención, autismo o problemas de lenguajes, sí es nuestra obligación tratarlos. Dos, es que sé que hay una carencia importante de psicólogos o de neuropsicólogos que pueden ayudarnos, pero sí hay toda una serie de baterías que pueden hacer una aplicación de tamizaje que se tardan a veces 10 o 15 minutos y que pueden detectar estas cosas. Y yo les sugeriría que cualquier paciente que llegue, ahorita lo vamos a ver con epilepsia a su consultorio, puedan hacer la aplicación, por ejemplo, de un SNAP-4, que es una prueba que hizo Jimmy Swanson junto con otros, y que te puede detectar por lo menos si el paciente tiene TDA. Y eso te puede ayudar mucho a decir, mira, este paciente probablemente tenga trastorno por déficit de atención, puede tener un trastorno de ansiedad, y entonces ya pueda redirigirlo más fácilmente a una neuropsicóloga, ¿no? Sabemos que la red atencional es muy grande y por lo tanto si ustedes se fijan todas las partes del cerebro que están involucradas en el trastorno por déficit de atención, pues evidentemente cualquier actividad de epilepsia focal en algunas de estas áreas va a impactar sobre el resto de los funcionamientos. Es muy interesante porque cuando vemos el fenómeno no es bidireccional, esto es en pacientes con epilepsia que afecta el 1 o 2% de la población o a veces más dependiendo el país. Como decíamos, es mucho más frecuente ver TDA. Pero si yo veo en pacientes con trastornos por déficit de atención, es bastante raro ver que desarrollen epilepsia. Y la gente que se dedica a ver trastornos por déficit de atención. Aunque hay algunos estudios de David Dunn que también hizo en Indianápolis, donde después de un año vio que tenían un cierto riesgo, es muy interesante. Y eso se los digo porque si mandan a hacer electroencefalogramas en pacientes con TDA, hay un porcentaje de la población general que puede tener actividad epileptiforme y que aún así tiene trastorno por déficit de atención, no tiene epilepsia y debería ser tratado para pacientes con trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces no hay una correlación específica de lo que estamos viendo. Lo que sí les puedo decir es que hay varios estudios que se han venido haciendo, ¿no? Sobre todo en la utilización de estimulantes. En pacientes con epilepsia, la utilización de metilfenidato, o sea, no sé cómo se llama aquí, pero Ritalin o Concerta, todo lo que es metilfenidato se puede utilizar sin problemas y no tienen un incremento importante. Nosotros vamos a publicar, espero a finales de este año, un trabajo que hicimos en el Hospital Infantil de México sobre lisdexanfetamina, que es Vyvanse. No sé si tengan Vyvanse en El Salvador. No. Pero es lisdexanfetamina, son anfetamínicos que también se pueden utilizar y no hay un incremento o un riesgo de presentar o provocar más crisis epilépticas. También hicimos un trabajo muy interesante hace algunos años sobre atomoxetina, donde demostramos que la utilización de atomoxetina en pacientes con epilepsia no genera o no favorece mayor cantidad de crisis. Es interesante porque la atomoxetina, a diferencia de los estimulantes, sí se metaboliza a nivel hepático, sin embargo no vimos ninguna modificación con antiepilépticos tradicionales que tienen una inducción hepática, entonces se puede utilizar de una manera bastante tranquila. Y también hicimos algunos estudios, ¿no?, con la doctora Heredia, donde vimos que incluso la suplementación a dosis altas de ácidos grasos omega 3, sobre todo con la combinación de EPA-DHA, porque el omega 3 en la mayoría de los países hay suplementaciones pero solo de DHA y es súper importante que la suplementación que se da sea con DHA y EPA en una relación de 3:1, de 4:1, y si esto puede ir sumado con omega 6 en una fracción de 4:1 también es bastante recomendable. Y de manera interesante vimos que no solo la suplementación puede ayudar a mejorar el control de crisis, sino también puede ayudar a mejorar los procesos del aprendizaje. Evidentemente los daños cerebrales asociados, ¿no?, para pacientes con esclerosis tuberosa, en otro trabajo del hospital que lo hicimos con EDIL ahora está en Bolivia, y donde vimos que entre más túberes pues se puede desarrollar más. Y este es algunos de los estudios que estaban haciendo en la de cirugía de epilepsia que hemos venido trabajando en los últimos años. Es una reunión que tuvimos hace como 10 años en Italia con el grupo de cirugía de epilepsia de la Liga, y que hemos estado haciendo dos cosas, porque sí es cierto que de repente detecto pacientes con epilepsias que ya sé que son refractarias, pero el problema es ¿lo opero o no lo opero, no? ¿Y qué tanta lesión va a quedar en un paciente que está empezando? ¿Me debo esperar a que termine parte de su neurodesarrollo para ofrecerle una cirugía o no? Algo que estamos haciendo en el hospital hoy son estudios con técnica Bolt de resonancia. Ese es un estudio donde me permite hacer, y ustedes ven cómo empieza el cerebro con una activación, y esto es una prueba que se llama MOXO. Yo no sé si se aplique MOXO aquí en San Salvador. Es una técnica de CPT a través de computadora, y vamos viendo cómo se va especializando. Esto me ayuda para ver
uno, la lateralización del paciente, y si la zona posible a operar va a estar más afectado no para ciertas situaciones atencionales, y dos, es que estamos haciendo tractografías, a través de las tractografías, como esa tractografía en una zona displásica de la región frontal izquierda en un paciente con una epilepsia focal estructural. La tractografía me permite no solo a través de estas técnicas de corticografía poder ver dónde está el foco de la lesión, sino también definir mejor la cirugía, y a través de estas técnicas poder definir qué tanto se va a ver o no afectado el paciente, y me permite como estandarizar más o tratar de hacer una mejor búsqueda de la cirugía de epilepsia que le pueda ofrecer. El impacto psicosocial de la epilepsia es muy interesante. Sabemos que hay múltiples factores psicosociales, ¿no?, a tomar en cuenta. Ha sido siempre una discusión, ¿no?, y es una discusión que tenemos, yo creo que todos, sobre todo con el grupo de psicología, ¿no?, entre qué tanto impacta el ambiente y las modificaciones que pueden tener y qué tanto podemos hacer. Pero fíjense todo lo que tenemos, ¿no?, que es muchísimo. Y les digo, en Latinoamérica todavía el impacto psicosocial es muy importante. Los pacientes no les gusta, no lo comparten con la familia, les da miedo, sigue habiendo un estigma social muy importante, ¿no? En un estudio que hicimos de la Liga Latinoamericana para el Estudio por Déficit de Atención, ¿no?, que fue un trabajo que hicimos en Río de Janeiro, tuvimos una reunión en 2010 y estuvimos viendo los impactos culturales sobre el medio ambiente, ¿no?, en TDA, y tratamos de hacer, vean, esos son todos nuestros países que participaron, que vean la gran diversidad que existe, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Aquí estamos en Colombia, ¿no?, en Cartagena, esto es en Bolivia, en La Paz, cuando estuve, esto es en Paraguay, ¿no?, los brujos, y también Franz Chávez, ¿no?, que trabaja muchísimo sobre todas las alternativas terapéuticas para la epilepsia. Esto es en Chile, pero fíjense, por ejemplo, en México también hay esto, ustedes tienen epilepsia y pueden ir al mercado y les piden que les den una serie, yo no sé si en El Salvador se haga eso, ¿no? En Paraguay van con los brujos y en Paraguay les dan una serie de hierbas y cosas para tratar la epilepsia, que a veces también provocan un montón de cosas. Y fíjense qué interesante, porque casi, ese es otro estudio muy interesante que hay por ahí, y creo que lo hizo Franz. Casi el 70% de los pacientes con epilepsia toman su tratamiento antiepiléptico, pero toman un tratamiento alternativo. Y no nos dicen, y nosotros nunca lo preguntamos, ¿quién de ustedes a sus pacientes con epilepsia, los que tengan, le ha preguntado, oiga señora, ¿y le da algo más? Hace rato estaban preguntando lo de cannabis, ¿no? Muy interesante. En México el fenómeno que está ocurriendo es, mucha gente ya le está dando cannabis, pero como les da miedo, pues no te avisan, ¿no? Entonces ellos les dieron las gotitas, vienen de Los Ángeles, de Montreal, a toda madre, súper seguras, ¿no? A lo mejor lo ve medio, le dicen nada más, sangüencha ahí al chavo un rato, pero usted déselas, no importa, se va a curar. Y entonces, pero nosotros no le preguntamos, ¿no? Entonces muchos pacientes están siendo tratados con un montón de estas cosas que también pueden favorecer trastornos del neurodesarrollo, ansiedad, depresión y una serie de cosas. Bueno, hicimos un estudio muy interesante y los resultados, ¿no?, que hicimos y que publicamos, véanlo aquí, en todos los países, vean el número de años que habían reprobado a nivel escolar. Y en México, por ejemplo, de la muestra que teníamos con epilepsia, el 76% por lo menos había reprobado un año. En cambio, en Colombia solamente reprueban un año el 12%. ¡Wow! O hay países como Costa Rica que los pacientes con epilepsia no reprueban. Si ustedes se fijan en esta tabla, ¿no?, y la mayoría eran crisis focales, ¿cómo estamos midiendo el fenómeno? ¿Y cómo podemos establecer entonces los impactos de la comorbilidad si hay tanta diversidad? Y esto seguramente tiene que ver con situaciones psicosociales. Yo sí pensé, ¿no?, que probablemente en algunas zonas de Tepito, de la Ciudad de México, o en algunos países como a lo mejor en Nicaragua, ¿no?, la situación está difícil, iban a salir los índices mucho más altos, y no. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la percepción de la población y del médico cuando establece los diagnósticos del neurodesarrollo de ansiedad son diferentes, puede ser, es muy interesante. Pero también tengo que contar esto está publicado, lo hicimos con Andy Kanner y con Reina hace algunos años, para tratar de establecer todas estas diferencias. Y es interesante porque les digo, lo que más vimos es, sí, la comorbilidad es muy frecuente. Dos, la comorbilidad tiene que establecerse en cada país dependiendo lo que en ese país esté manifestándose, y entre más pruebas hagamos y más objetividad tengamos del fenómeno va a ser mucho mejor. Por eso la aplicación de pruebas de tamizaje yo creo que cada vez son más importantes realizarlas. También en el grupo de autismo y epilepsia que se formó hace algunos años con Nico Moshe, tratamos de establecer lo de autismo.
autismo es interesante porque es un fenómeno bastante similar y hace algunos años se demostró que en pacientes con autismo había más actividad epiléptica, sobre todo focal, y dijimos ya lo hicimos y sobre esto nos vamos a ir sobre el tratamiento. Tristeza porque les dimos tratamiento para esas crisis y no se modificó el autismo. Entonces pareciera que aunque pueda haber mayor actividad epiléptica, no epileptiforme, epiléptica en pacientes con autismo no necesariamente se da. Y volvimos a hacer el mismo cuestionamiento en Latinoamérica y fíjense qué interesante. El medicamento que más se utiliza para autismo en epilepsia es risperidona. Cuando nosotros preguntamos la dosis que se debería usar en pacientes con epilepsia y risperidona, la verdad es que no hay un consenso. Cada quien les da el tratamiento como deben de ser. Y la otra es que la mayoría de los diagnósticos de autismo se basan en los criterios del DSM-4. Prácticamente nadie aplica un cuestionario para pacientes con autismo y epilepsia. O sea, pacientes con epilepsia que uno esté buscando autismo prácticamente no se hace. Y es algo que deberíamos hacer cada vez mucho más frecuente. ¿No? Hay estudios, bastantes estudios, uno de ellos nosotros hicimos sobre el uso de risperidona en pacientes con epilepsia, donde demostramos la eficacia y la seguridad y no el incremento de crisis, ¿no? Entonces eso es muy interesante, y no solo con risperidona, sino con olanzapina, que también se puede utilizar. Los tratamientos, los efectos antiepilépticos sabemos que pueden afectar sobre cognición y conducta. Ahorita les quiero mostrar algo de los últimos que estamos haciendo en el hospital, pero sabemos que hay algunos que tienen efectos GABAérgicos, que esto va a dar más efectos sedantes y ansiolíticos, y los que son antiglutaminérgicos tienen más activadores y son más ansiogénicos, ¿no? Y solo el único que tiene un impacto muy importante en los dos es topiramato. Topiramato probablemente a dosis antiepilépticas es el que ha demostrado que tiene mayores efectos cognitivos en la población. Y fíjense qué interesante en este estudio que se hizo en Holanda, donde les preguntaban a los pacientes, casi todos tienen una relación con el sistema nervioso central. Y es bien interesante porque los que atendemos niños y adolescentes, es muy difícil preguntar a un niño o adolescente si se siente más lento, si siente que está teniendo un pensamiento más lento, si siente que está más ido o tiene más sueño. La verdad es muy difícil. Los adultos es más fácil y normalmente no cuestionamos al niño, a la que cuestionamos es a la mamá, ¿no? Oiga, ¿lo ve más dormido? Pues no, doctor, bueno, ya, vámonos. ¿Lo ve como que más lentón? Pues no, doctor, tampoco, no, chido. Por eso sí es muy importante, y yo creo, ¿no?, que es súper importante tomar ensayos, tamizajes y estudios al inicio del tratamiento, y como te vamos a ver, para poder hacer un seguimiento y ver qué tanto impacto estamos teniendo, ¿no? Los únicos que han tenido estudios y que han demostrado que tienen un impacto deleterio sobre esto son el topiramato, con clase 3 de los estudios, y también que pueden tener un efecto potencial sobre la tensión, levetiracetam y la motrigina. Y fíjense qué interesante este estudio, porque cuando comparamos las indicaciones de psicofarmacología en niños y adolescentes entre estimulantes, neurolépticos y antiepilépticos en el mundo, cuando comparamos Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, fíjense cómo nuestra región utiliza para TDA, antes que tratamientos para TDA, antiepilépticos. Cuando no hay estudios prospectivos en cortes para demostrar la seguridad sobre los efectos cognitivos de los antiepilépticos. Y eso es muy interesante. Y bueno, esa es una tabla que habíamos propuesto. Y nomás les quiero mostrar algo de lo que venimos haciendo en los últimos años. Es el grupo de trabajo que viene trabajando sobre algunas cosas de epilepsia y comorbilidades. Esto que estamos haciendo con el Instituto, con Rafael, en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los cambios estructurales del sueño en tratamiento de cannabidiol. Sí estamos empezando a investigar, ¿no?, más allá del efecto que se da del CBD sobre las epilepsias como Lennox y Dravet. Es una realidad que mucha gente lo está utilizando para un montón de epilepsias, y yo creo que sí deberíamos de empezar a estudiar los fenómenos, y no solo del cannabidiol, sino también de la combinación de cannabidiol más THC o tetrahidrocannabidiol. Mucha gente no solo lo está utilizando para epilepsia, sino, por lo menos en México, se está utilizando mucho para pacientes con disquinesias, con distonias, parálisis cerebral infantil, con espasticidad y distonía, y para autismo. Entonces ahí van corriendo los estudios. Pareciera que por el fenómeno de tomarse, no inhalarse, no inyectarse, sino tomado por la solución, se modifican un poco las concentraciones, y por lo menos en algunos estudios que vamos corriendo no se ha demostrado que tenga los mismos impactos que con el uso recreacional. Pero ojo, debemos ser muy cuidadosos con los padres
cuando les decimos, si usted se va a tomar eso bajo su riesgo, no hay una información científica específica que lo diga, ¿no? Lo único es el estudio que hay en Londres y nada más. Sin embargo, pues sabemos que a veces uno está desesperado porque no ha funcionado nada, y que sepan que van corriendo los estudios sobre cannabinoides y el impacto que pueden tener sobre el sueño. 2, es un estudio que estamos haciendo con esta muestra que se llama MOXO. El MOXO, les digo, es una prueba donde a través de la computadora uno va estableciendo las respuestas que va teniendo, y lo que hicimos fue en pacientes con epilepsia de primera vez, o sea que llegaba el chavo al hospital y tiene una sola crisis, es ok, te voy a dar tu tratamiento antiepiléptico dependiendo el tipo de epilepsia que tengas, y les hicimos esta prueba que mide inatención, hiperactividad, impulsividad y tiempo de respuesta, y los empezamos a seguir con el tiempo, y lo que demostramos es que el 80% de los pacientes que mejoró la crisis y mejoró la actividad epiléptica y que se sentían mejor, empeoraron en tiempo de respuesta y empeoraron en tiempo y en el control del impulso. Y eso no tiene que ver con ningún fármaco. La mayoría de los fármacos que se utilizaron fueron levetiracetam, valproato, uno pensaría que no. Entonces lo que estamos viendo es que sí hay un efecto positivo sobre el control de las crisis, pero está teniendo un efecto deleterio sobre algunas funciones del neurodesarrollo. Y eso es muy importante y nos vuelve a hacer retomar el hecho de que tenemos que hacer seguimientos muy puntuales en nuestros pacientes. La otra cosa que estamos buscando y que casi no hay estudios en el mundo es sobre los problemas del lenguaje. Y cada vez hay un mayor reconocimiento de los trastornos del lenguaje. Y pocos estudios decían que eran más frecuentes en epilepsias generalizadas, y nosotros lo que vimos es que casi más de la mitad de los pacientes que tienen epilepsias en la infancia tienen problemas de lenguaje. Y esto es muy interesante porque abre toda una nueva ventana de estudios que nadie ha venido estudiando, no solo sobre que no puede hablar, no solo sobre autismo, sino sobre problemas de dicción, articulación, semántica, y que es bien importante porque al final eso va a impactar en cómo el sujeto, el individuo, una vez que se controle su epilepsia, si dejo esta secuela en el lenguaje, va a tener impactos más adelante sobre los problemas del neurodesarrollo. Incluso hemos venido estableciendo, ese es un trabajo que hicimos con la doctora Silvia Hidalgo, ¿no? Estamos trabajando sobre el hecho de formar mapas de tractográficos en niños mexicanos, y si ustedes se fijan, vean qué bonita es toda la red neuronal tractográfica del lenguaje, y cuando ustedes ven este gran circuito, lo único que pueden pensar es sí, evidentemente, si la epilepsia es frontal, si la epilepsia es parietal, es occipital, le va a pegar en alguno de los circuitos, y es por eso muy factible que va a tener una problemática en el desarrollo del lenguaje. Ojo, por eso también las intervenciones, no solo farmacológicas, sino terapéuticas en estos pacientes debería ser una prioridad en nuestros niños, ¿no? Hicimos el consenso latinoamericano, ¿no? Que estuvo Claudia por allá con nosotros, ¿no? En agosto del año pasado en la Ciudad de México, donde estamos estableciendo un poco las vertientes sobre el lenguaje. Y este es el estudio de Vivanza que hicimos sobre trastorno por déficit de atención. Este es un estudio sobre Aula y Aquarium, que son otras herramientas muy interesantes que pueden ayudar al seguimiento de pacientes con TDA, y las pueden buscar. Son herramientas que se pueden pedir por internet. Se tarda uno en hacer la prueba media hora, es una prueba muy rápida y que por lo menos puedo tener un funcionamiento previo al inicio de los pacientes y que puede ayudar muchísimo. Así es la prueba. 2, interesante, porque hicimos un estudio sobre el impacto neuropsicológico que tiene metilfenidato en pacientes con trastorno por déficit de atención, no solo sobre la mejoría del síntoma cardinal, sino sobre el coeficiente intelectual. Y de manera muy interesante lo que vimos es que hay mejorías, no solo en los síntomas, sino en el CI. Por lo tanto, habría que explorar si a lo mejor en pacientes con coeficiente intelectual limítrofe o sobre deterioro cognitivo intelectual con epilepsia, aunque no tengan manifestaciones de trastorno por déficit de atención, valdría la pena empezar con tratamientos con metilfenidato temprano, tratando de ayudar a mejorar los procesos cognitivos, incluso en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Y me voy a brincar esto, estudios como estos que estamos haciendo, ¿no? Con tractografía, vean una callosotomía, digo, no es por afán de tirarle a ningún neurocirujano, ¿no? Pero no es raro que nos ocurra que nos dicen que le hicieron una callosotomía total, y cuando yo veo la tractografía resulta que realmente lo que le cortaron fue muy poco.
Y esto es bien interesante porque me ayuda a verificar cómo están las fibras y puedo entender un poco más los impactos pre y post quirúrgicos y la evolución que va a ir teniendo. Por ejemplo, es bien interesante lo que hemos visto es que la recuperación, evidentemente cuando hago la callosotomía, pues va a haber una recuperación y una reconexión neuronal. En México hicimos este estudio entre cirugía a cielo abierto y radiocirugía y lo que hemos visto es que hay una mayor reconexión y mucho más rápida en radiocirugía que en cirugía a cielo abierto. Y es interesante, ¿no? Y habrá que seguir trabajando un poco sobre esto. Y el otro tema interesante que es la neuroinmunología, que hablaban ya hace rato, hemos estado trabajando un poco, ¿no?, sobre algunas, sobre todo en encefalitis anti-NMDA. Y lo que estamos viendo, y eso es un tema súper interesante y valioso, es que si pensamos, y hoy hay términos como esto que se llama neuroinflamación, inflamación neurogénica y no neurogénica, y cómo probablemente estos procesos inflamatorios sí tienen un impacto sobre la expresión genética que va a dar la manifestación neurológica. Y cada vez estamos hablando más en epilepsia de estos fenómenos neuroinmunológicos de inflamación neurogénica que pueden estar estableciendo esto y que por lo tanto empiezan con problemas tan sencillos como asma, rinitis, dermatitis. Entonces, estamos viendo un incremento por las modificaciones del medio ambiente sobre aspectos inmunológicos y qué tanto estos aspectos inmunológicos que a veces no tratamos, tiene una dermatitis atópica, no se preocupe, póngale cremita y ya, pero a lo mejor eso está generando un fenómeno de inflamación no neurogénica que puede estar estableciendo a lo largo un fenómeno de un disparo de expresión de genes y que esto mucha gente ha hablado sobre el cerebro epiléptico, ¿no? Y que probablemente por eso alguien se cae, se golpea y tiene crisis y otro se cae, se golpea y no tiene crisis y que hay una serie de fenómenos. Por eso es tan importante tratar esto y lo hemos estado viendo en un estudio, vean este estudio muy interesante sobre PET y vean los impactos que genera una encefalitis anti-NMDA, donde podemos ver no solo zonas de hipometabolismo, sino cómo después de la recuperación de este paciente que tuvo crisis, quedan lesiones o defectos en cuerpo calloso. Entonces es muy interesante porque también tengo que ir haciendo esta evaluación y ir viendo cómo puedo hacer intervenciones tempranas sobre la modificación de esto, ¿no? Y bueno, para concluir nada más entonces, yo quisiera decirles, si se fijan, les quería presentar como un panorama de todo lo extenso, lo difícil que puede ser. Yo creo y soy un convencido que sí tenemos que empezar a hacer evaluaciones mucho más tempranas, neuropsicológicas en todos los pacientes con epilepsia para poder ir haciendo un seguimiento de la evolución de estos pacientes, que si detectan de repente al inicio un trastorno por déficit de atención, trastornos de lenguaje, problemas de autismo, vale la pena ver cómo responden por lo menos los primeros 3 meses al tratamiento antiepiléptico y una vez que vea cómo responde y si persiste el síntoma, hacer una intervención muy temprana que puede ser desde un tratamiento con cierto tipo de terapias, con suplementación con ácidos grasos omega 3 o iniciando una farmacoterapia de manera muy interesante para que se puede utilizar metilfenidato, atomoxetina. Por ejemplo, lo decían bien hace rato, ¿no? Una gran cantidad de pacientes tienen ansiedad y la ansiedad puede ser un factor disparador y cada vez la utilización de sertralina o de escitalopram, más que escitalopram o sertralina en pacientes con epilepsia puede ayudar muchísimo a mejorar el fenómeno de ansiedad y el número de crisis con un rango de seguridad bastante bien. Y seguimos diciendo que hay que tener cuidado con las anormalidades en el electroencefalograma, ¿no? Yo les quiero agradecer al Departamento de Neurología, donde participa muchísima gente, les decía desde el día de ayer, ¿no?, que el grupo de muchachos que nos va ayudando a hacer todas las estrategias es maravilloso y hay que seguir impulsando a los jóvenes residentes a que hagan investigación, invitarlos a nuestro congreso que va a ser en Guatemala, la primera reunión binacional de pediatría de alta especialidad, donde vamos a hablar algunos de estos temas. También en el congreso vamos a tener una muy buena intervención de estomatología y odontopediatría y el otro área muy interesante es que va a haber un congreso de psicología pegado, donde va a haber temas súper interesantes, no solo de la psicología pediátrica, sino por ejemplo, todo ese trabajo que hacemos todos los días nos favorece un burnout. ¿Realmente nos tratamos en el burnout nosotros? Bueno, la parte psicológica nos puede ayudar muchísimo. Y aquí están mis correos y los teléfonos, ¿no? Esta es mi secretaria, que es la jefa del departamento prácticamente, que siempre me está cuidando, la señorita Leti. Entonces, para que cualquier duda o pregunta, por favor, o necesidad que tengan, nos escriban. Muchísimas gracias.